Dos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén escuchando. Este es su programa de crítica política favorito, Sin Chayote, un espacio completa, total y absolutamente libre del corrosivo y nocivo chayote que tanto daña a la información en México. Gracias a Latin Evolution Radio por permitirnos este espacio. Les recordamos que pueden seguirnos en todas las redes sociales, solamente tienen que buscar Latin Evolution Radio en nuestro sitio de internet www.latinevolutionradio.net y a través de la aplicación para Android e iOS. Solamente busquen en su tienda de aplicaciones Latin Evolution Radio y podrán descargar la aplicación de un bajo consumo de megas para que puedan disfrutar de la programación de esta estación las 24 horas del día. Estoy seguro de que encontrarán programas para su agrado y la mejor programación musical. El día de hoy nos acompaña Shaida Ruiz, que nos va a hablar sobre violencia contra la mujer en la forma política. Queremos hablar un tanto de la derecha y ella también nos dice que en la izquierda también se da. Así que hoy vamos a escuchar tanto su propuesta, bueno, como sus su currículo, como de qué forma ella, estando dentro de estos movimientos feministas, defensora también de ellos, cómo lo ha vivido para que no les digan, no les cuenten, les quieran mentir por ahí otros medios, exagerar, presentar formas del feminismo que no son las únicas, donde solamente se retrata la violencia y demás. Aquí Shaida nos va a ilustrar sobre lo que busca este movimiento, los medios que se ha valido para hacerlo, el porqué de hacerlo. Y bueno, pues sin más palabras, Shaida, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Edgar. Por favor, si quieren, se pueden presentar al público. Shaida, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Moisés, agradeciéndote por la invitación. Bueno, pues yo soy Zaida Ruiz, abogada de profesión, militante de Morena, activista social de izquierda, por supuesto. Y bueno, pues he participado en diversos movimientos sociales, en defensa del agua, de los derechos humanos. Soy fundadora, junto con otros compañeros, de la primer Escuela de Formación Política, Simón Bolívar, escuela itinerante en el Estado de México, y también del proyecto de red de Contralorías Ciudadanas en el Estado de México como un mecanismo de participación de la ciudadanía, por supuesto. Y bueno, pues es un gusto el día de hoy poder platicar con todas y todas de estos temas, pues que están tanto en el ambiente, en los medios, y que por supuesto nos deben interesar a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Zaida. Disculpa por pronunciar mal tu nombre. Edgar, por favor, si te presentas una vez más con el público que seguramente ya te conoce, pero está ávido de conocer un poco de ti. Eh, Buenas tardes, noches y días a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, pues quienes me han visto en programas anteriores, pues ya sabrán, politólogo, militante de Morena, estudiante de Derecho, asesor legislativo y pues otras tantas cosas, ¿no? El día de hoy voy a tener el gusto de compartir el panel con la compañera Shaida y pues hay que hablar de este tema tan controversial, tan complejo, que es pues el feminismo, ¿no? En estos momentos de transformación creo que es importante reflexionar sobre el movimiento y las diferentes agendas que traen. Entonces, escuchemos y pues compartamos la voz. Gracias. Pues, Zaida, contextualizando un poco con el público, bueno, la ONU reconoce a las mujeres como el grupo vulnerable más grande de toda la humanidad, a pesar de ser mayoría en el planeta. Históricamente, socialmente, hay una vulnerabilidad hacia las mujeres por cuestiones muy diversas, dependiendo de la región del mundo.
En México creo que se trata de una situación cultural que desafortunadamente ha impregnado generaciones con un machismo y misoginia muy marcados, que creo yo, y por eso me atreví a dar esa premisa, se exacerba en la derecha. En el PRIAN, ya sabemos que hay figuras que han sido señaladas de tráfico de mujeres, de tráfico de personas, que han quedado impunes muchas veces. eh, Pocas se ha actuado tras ellos, como el reciente caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, el cual ya hay una denuncia contra él que se está persiguiendo a este personaje por la red de prostitución que desde el PRI de la Ciudad de México organizó y que yo les garantizo que no es la única red de prostitución que se ha instaurado, que se ha tenido un génesis, que ha tenido un génesis desde una instalación del PRI. Así que, sin ganarte más tiempo, Zaida, por favor, coméntanos las demandas de este grupo, las principales demandas, claro, y los problemas que tú como mujer identificas son los principales que hay que combatir en México, en la sociedad mexicana, para dar una continuidad a esta lucha de la equidad de género. Sí, por supuesto. Bueno, no te preocupes, por lo de mi nombre, es que tiene H intermedia, pero en mi nombre es muda la H de mi nombre, pero yo no. Eh, Entonces, bueno, efectivamente, bueno, no podemos olvidar, por supuesto, que la derecha, pues, ha dado muestras de misoginia, de machismo, de violencia de género y que, bueno, pues son los que han marcado pautas en la política mexicana, en estas formas caducas de hacer política, en donde, por supuesto, yo sostengo que la política sigue siendo un asunto mayoritariamente de hombres. A pesar de que, bueno, ahora vemos una parte importante de la participación política de las mujeres en el gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, recordamos casos como el que tú muy bien señalas, el de Cuauhtémoc Gutiérrez, por supuesto, como una forma de violencia, de machismo y de misoginia hacia las mujeres. Y recordaremos también el caso de Diego Fernández de Ceballos cuando se refería a las mujeres como el viejerío, ¿no? O Vicente Fox cuando decía que en la casa había una lavadora de 2 patas, ¿no? Refiriéndose a las mujeres. O también, bueno, en el caso del municipio al que pertenezco, tuvimos también el caso de un regidor que denunciamos varias mujeres, eh, el cual se le hizo los señalamientos de utilizar su cargo público, su cargo de poder, de subordinación hacia, bueno, mantener subordinadas a las mujeres y ejercer esa violencia a cambio de ofrecerles trabajo, por supuesto, hijo de José Luis Flores, un político de Catepec, de la derecha del priismo. Y bueno, pues hay muchos casos muy lamentables de esta misoginia, esta violencia, este machismo que se demuestra, por supuesto, de manera muy marcada en la derecha entre los priistas y panistas. Y es por eso que también son muy cuestionados ahora que lanzan mensajes de buena voluntad aparentemente o que se quieren venir a montar de una lucha legítima como es el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque naturalmente que a ellos no les creemos, ¿no? Sin embargo, bueno, el hecho de que ellos lo hagan no, y quieran aparentar y colgarse de una bandera que no les pertenece y que nunca les ha importado, también tenemos que decirlo, porque si les hubiera importado anteriormente no estaríamos llegando al punto ahorita tan agudo de esta problemática social. Entonces, evidentemente no les creemos, es un discurso demagógico el que ellos utilizan y todos y todas sabemos de su misoginia, de su machismo, que ha llevado a desarrollar lo que actualmente estamos viviendo. Sin embargo, también creo que es preciso entrarle a un tema
del que todos señalan, critican, satanizan, podemos coincidir o no podemos coincidir, pero que es un tema importante, un tema actual que nos debe de interesar a todos, sobre todo para ir fomentando una conciencia y una deconstrucción del patriarcado y de estas formas de seguir pensando y de visualizar a la mujer. Muchísimas gracias por esta primera participación, Zaida. Ah, a mí me quedan muchas dudas sobre el, perdón, la distorsión que le dan a esta lucha feminista a través de los medios tradicionales. Y es que, como sabes, se enfocan muchos medios en retratar esta corriente que actúa con corajes, con expresiones de violencia, pero que sabemos que no todo el movimiento es así. Sabemos que hay una lucha legítima por los derechos, una lucha por conquistar espacios que bajo condiciones sociales mejor construidas en la historia de México no tendrían que haber tenido que salir a las calles a luchar por ellos. Y me gustaría que nos dijeras y que nos hablaras tú, que también has participado en estas marchas, cómo se desenvuelve. eh, Varias chicas, yo he visto que a su grupo le llaman las manadas, contingentes, y varios de estos tienen ciertas demandas en particular. Tú como partícipe de ellas, ¿qué has observado, qué has vivido, qué le quieres compartir, sobre todo al público, ilustrando un poco esta parte de esta lucha, para que no se queden con una idea errónea de lo que los medios tradicionales nos platican sobre esta lucha por sus derechos? Claro. Yo creo que lo primero que tenemos que entender para dejar de estigmatizar, de satanizar el movimiento feminista, es que, bueno, pues esta lucha ha sido durante años, gracias a muchas mujeres que lucharon de manera contundente, fuerte, y no fue fácil porque algunas fueron encarceladas, violentadas. Se logró derechos laborales, se logró el derecho al voto. Y también creo que tendríamos que entender que los procesos de lucha de los movimientos sociales no necesariamente han sido me paro y te lo pido por favor, ¿no? A veces, lamentablemente, se han tenido que llegar a extremos. Con esto no estoy diciendo que el mecanismo idóneo pudiera ser la violencia, pero bueno, también creo que tendríamos que reflexionar al respecto. Por otro lado, considero también que una parte que también tenemos que quitarnos de la mentalidad es el que el movimiento feminista busca el ser superior a los hombres y los hombres son menos. No, se busca realmente el equilibrio, la equidad, ¿no? La igualdad en derechos. Entonces, bueno, creo que eso es importante para partir de ahí. Podemos coincidir con las formas de luchar o no. Yo respeto las formas de lucha, algunas a lo mejor no las comparto del todo, pero también tenemos que entender que el movimiento feminista no es como si fuera un partido y bueno, pues ahí todos siguen una misma línea, ¿no? O un mismo estatuto o algo así. No, el movimiento social es diverso y el movimiento feminista como tal también lo es. Entonces, hay diversas expresiones, hay diversas formas de mantener una lucha, hay diversas formas de hacerse escuchar, entonces también tenemos que entender eso. Me parece muy equívoco el querer englobar, generalizar la lucha feminista. Yo creo que este no solamente es un problema de casa, como se ha señalado, es un problema social y político. Y en ese sentido, todas y todos tendríamos que estar haciendo conciencia. Creo que como sociedad hemos fallado y así lo tenemos que asumir. Si no hubiera tanta violencia de género,
no tendríamos las mujeres que salir y decir que hay violencia económica, no tendríamos que decir que hay violencia social, ¿no? No tendríamos que decir que hay violencia laboral, que hay violencia sexual, que por supuesto que el feminicidio es la máxima expresión, donde, bueno, pues lamentablemente se llega a lo último y se pierde la vida de una mujer. Pero ¿por qué? Porque no vemos todo en general. ¿Cómo actúan? Bueno, pues yo veo que las chicas se organizan. La verdad es que hay una organización impresionante que yo creo que nadie tiene en este momento, como es el movimiento feminista. La forma impresionante de organizarse, de ayudarse, de apoyarse. eh, y bueno, pues al final de cuentas creo que lo más importante y lo que debemos abonar todos es a la conciencia, a buscar el diálogo y a buscar alternativas que nos lleven a, por supuesto, encauzar todas estas demandas que además son legítimas. El hecho de pedir justicia para las víctimas, el hecho de pedir estrategias de seguridad adecuadas de parte del gobierno estatal, municipal, federal, es importante. El hecho de pedir políticas públicas. Nosotros marchamos el día lunes, también quiero compartirles. Hicimos un acto político-cultural en la mañana, desde a las 10 en el Puente de Fierro de Catepec. De ahí continuamos nuestro contingente, nos íbamos a unir a una concentración que se hizo en Casa Morelos. Cuando llegamos, bueno, vimos que las chicas tenían otra dinámica y nosotros la respetamos, ¿no? Continuamos con nuestro contingente, precisamente de manada, y bueno, continuamos con nuestro contingente, marchamos hacia el Palacio Municipal, externamos nuestro posicionamiento político. Claro que había consignas, no hubo pintas, no hubo ningún destrozo. En este caso fue una marcha pacífica que busca, dicen por ahí, no se resuelve nada. Pues evidentemente que con una marcha no se va a resolver el caso de Mariana, de Patricia, de Lucía, ¿no? Víctimas de un feminicidio. Pero sí estamos haciendo visible que estamos ante una situación sumamente importante y de atención urgente, ¿no? Entonces, terminamos el acto público ahí en el Palacio Municipal. Sin embargo, es lo que no se dice. O sea, se resalta que después llegó una otra contingente que rompieron vidrios, que pintaron, y eso es lo que se resalta, pero no se resalta el posicionamiento político en el caso de Catepec que hicimos nosotros y que seguramente hubo muchos ejercicios a lo largo de la República que replicaron lo mismo, ¿no? Así es, así es. Como te señalaba hace un momento, por parte de los medios también se van por el lado del morbo y ayudan a encubrir a veces las fallas en las políticas que tendrían que ver con la protección de la mujer. Recuerdo muchísimo que tanto Peña Nieto como Rubiel Ávila tuvieron en el Estado de México récord de feminicidios, los cuales compete al gobierno estatal atender, pero por ahí se negociaba que se daba o no la alerta de violencia de género, se negociaba, por supuesto, con los medios, que jamás se hizo eco de esto, y bueno, pues y el silencio pues, a veces también resulta cómplice. Edgar, sé que tienes varias preguntas para Zaida. Me gustaría que compartieras alguna de ellas en este momento. Bueno, más que preguntas, bueno, sí, sí hay preguntas, hay muchas preguntas, pero me gustaría comentar un par de cosas. Eh, la infraestructura que posee el Estado actualmente y en los gobiernos previos es una infraestructura muy agotada, es insuficiente. Lo digo respecto del tema de las EMEFOS, de los órganos para los sistemas de búsqueda y el sistema de identificación de personas desaparecidas. Y sí, principalmente se ha dado mucha voz
a esta, a esta crisis de derechos humanos que sufre nuestro país. En el ámbito criminal, ¿no? O sea, en la capacidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la vida, que es como lo más elemental que podemos esperar, ¿no? La seguridad. Y de ahí se desprenden o van de la mano junto con otras áreas. Está el tema de lo laboral, el acceso a la educación, a una plena economía. Y todo esto pues termina reduciéndose a una causal de desigualdad económica. Obviamente, esto se ha expresado durante las últimas décadas, el tema de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero creo que tenemos que partir por lo esencial, por lo primero, que es el derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna, y el derecho, pues a sentirnos seguros en nuestras comunidades, en donde ejercemos nuestro trabajo y en donde tenemos nuestra vida familiar. A mí me gustaría preguntarle a, a Zaida, a ver si lo dije bien, Sí. desde su perspectiva como estudiosa del derecho, eh, ¿cuáles podrían ser eh, las, las garantías, o mejor dicho, los instrumentos a los que necesita el Estado reforzar? ¿Cuáles son los elementos que necesita el Estado reforzar para garantizar para garantizar el derecho a la vida y la seguridad, por lo menos en lo más elemental, que es el trayecto de las mujeres de su hogar a su trabajo, de su trabajo a su hogar? ¿Cuáles crees tú que sean estas acciones que debe de implementar el gobierno hacia con los otros entes, hacia el sector privado, las universidades, las escuelas, los espacios de trabajo en general? ¿Cuál crees tú que podría ser una fórmula que podría, a lo mejor no solucionar, pero sí aminorar el impacto de la violencia que sufren las mujeres en el tema de violencia? Sí, la verdad es que es sumamente interesante ese cuestionamiento, y sobre todo muy amplio. Yo creo que va desde cosas que pudieran parecer, naturalmente hablamos de política pública integral. Hacemos una crítica el día lunes, ¿no? Concretamente en el Estado de México, las mujeres representamos más del 50% del electorado. Y bueno, pues somos como que rehén de las elecciones, de las campañas políticas, y somos sujetos nada más de políticas clientelares como el salario rosa. Sin embargo, no se hace en política pública, que es algo que tiene, por supuesto, estrecha relación con lo que me preguntan. Creo que se tiene que empezar por temas como la educación de los derechos de las mujeres, la educación para que entiendan todas, por supuesto, que es un tema de derecho a la vida y una vida libre de violencia. Y ya en territorio, desde cosas como, por ejemplo, cuestiones urbanas, como la creación de luminarias. Yo veo un ejercicio sumamente interesante y además me da mucho gusto porque es por parte de una mujer, como lo es Clara Brugada, con espacios seguros para las mujeres, ¿no? Iluminarlos, crear una imagen urbana adecuada que ayude a contrarrestar la inseguridad. La parte del transporte público, por supuesto, también un transporte público seguro. De nada nos sirve, por supuesto, que haya transporte rosa en el Estado de México, en los Mexibus, si finalmente el mayor índice delictivo de asalto se comete en el transporte como son los microbuses y las combis, ¿no? Entonces, bueno, también me parece que por ahí es un tema importante. En el caso de mi municipio, nos presentan que es un municipio con valores para mujeres. Y yo ayer veía un video y la verdad la canastita sí estaba muy bonita, la canastita que estaban haciendo, como que para la mujer. Pero yo no sé por qué siempre nos encasillan en que van a contrarrestar la violencia, la cuestión de violencia económica de la mujer y todo.
con ponernos nada más a hacer gelatinas o nada más hacer canastitas o a tejer o cosas así, cuando el tema fundamental, y yo creo que es en términos generales, no solamente para la violencia de género, el tema fundamental es apostarle a la educación. Yo creo que esa es la base y el desarrollo y la transformación real de cualquier sociedad, por supuesto. Ahí me gustaría, pues, intervenir, no replicar, este, respecto de los orígenes de la desigualdad y de la violencia. Bien dices tú, no podemos encasillarnos a acciones tan limitadas como generar, hacer, tejer, cocinar, ¿no? Eh, a veces el emprendimiento desde la izquierda se ve como algo negativo, prohibido, como que esta cuestión de buscar apropiarse del trabajo de los otros, pues claro que está mal visto, ¿no? Pero creo que también la lucha social, uno de sus objetivos tiene que ser lograr la autonomía, la autosuficiencia, independizarte precisamente de las dádivas, dejar de ser un ente vulnerable que puede ser encasillado, acorralado, sometido, dominado a través de prebendas, muchas veces económicas, ¿no? O en otras ocasiones, pues de otro tipo de naturaleza. Eh, ¿Tú crees, tú observas, tú a lo mejor tienes esperanza, me pregunta, de que el movimiento feminista pueda converger con una visión cooperativista, tal vez, con una visión productiva, que le permita a ciertas comunidades de mujeres, tanto en zona urbana como en zona rural, que pueda convertirse también en un movimiento social que ponga sus ojos en buscar esta independencia económica desde la perspectiva de género, en buscar una construcción de aparatos productivos para poder satisfacer las necesidades de sus miembros y de sus miembras, para, digamos, de alguna forma combatir la opresión económica. ¿Tú crees que desde el movimiento feminista se pueda gestar un movimiento económico? Sí, bueno, primero, sí es un movimiento social, como primera precisión. Y segunda, yo creo que sí se puede articular, y no solamente se puede articular, se está articulando. Hay diversos colectivos, porque vuelvo a lo mismo, tenemos que entender la diversidad dentro del movimiento. Y hay diversos colectivos que justamente le abonan a estas alternativas. Le abonan estas alternativas que son el cooperativismo, por supuesto, y yo mencionaba lo de la cuestión de las gelatinas, de las carpetitas y todo eso, no en un sentido denostativo, sino que los gobiernos los hacen pensando que esa es política pública integral para nosotras las mujeres, cuando en realidad nos están como que encasillando otra vez mejor desde tu casa, nada más en tu casa y cosas tradicionales, cuando en realidad no le apuestan a proyectos educativos. ¿Por qué no forman mujeres profesionistas? ¿Por qué no le abonan a que las mujeres terminen la secundaria, la prepa y sean profesionistas? ¿Por qué no le apoyan a impulsar temas culturales, ¿no? Las mujeres escritoras, las mujeres pintoras, qué sé yo. Entonces, nos encasillan en esa parte. Pero yo creo que se está haciendo varios colectivos, varias compañeras, hay cooperativismo de mujeres feministas, y yo creo que sí se está haciendo. Homologarlo como todo, como tal, le quitaría el verdadero sentido real a un movimiento social. Pero sí se está haciendo en diversas partes del mismo movimiento. Yo creo que sí, por supuesto. Wow, realmente, realmente impresionante esta parte. Eh,
no quisiera que nos dejaras de contar, tanto a nosotros como al auditorio, las experiencias que has tenido como abogada, como parte de este movimiento feminista, en qué te ha tocado colaborar como tal, eh, qué sientes tú que han sido los momentos a lo mejor en los que se ha requerido más de tu conocimiento profesional en este movimiento. Sí, bueno, les comparto que también bueno, antes de decir esto, una parte es que ahorita dentro de esta misma crítica tan aguda de un sector de la sociedad, se dice que qué casualidad que ahora las mujeres luchan. ¿Por qué no lo hacían antes? ¿Por qué no lo hacían cuando estaba Peña? ¿Por qué no lo hacían cuando estaba Fox? No, la verdad es que siempre se ha hecho. Eso sí también lo tenemos que decir. Y tocante ya a mi persona, bueno, debo decirles que yo también lo he hecho. Siempre, desde que, bueno, comencé mi activismo, hace aproximadamente un poco más de 15 años, pues siempre he tocado el tema de género. He participado en diversos foros, en diversos cursos, por supuesto, y, y lo he hecho también a los gobiernos priistas. Les decía que, bueno, participamos en la denuncia contra este regidor del PRI. En el 2015 también, bueno, ahí enfrenté de manera directa al entonces gobernador Erubiel Ávila Villegas, ¿no? Con mi pancarta yo sola y bueno, le exigía que no fuera más simulador, que el Estado de México estaba ante una situación muy grave de feminicidios. Entonces, bueno, la lucha, quiero decirles a las compañeras y compañeros que ahora pretenden deslegitimar un movimiento tan legítimo y una causa tan importante que debe ocuparnos a todas y todos, que siempre hemos luchado y alzado la voz en materia de género. Priistas, panistas, no importa. Y bueno, a lo que me he enfrentado también, por supuesto, y te decía Moisés, es que la misoginia, la violencia de género, la violencia política, no solamente es exclusiva de la derecha, la verdad es que también es de la izquierda. Y yo ahí la he vivido, ¿no? Eh, bueno, hace 2 años, por supuesto, en una de las asambleas de mi partido, pues me pegaron a mí dentro de la asamblea. Un diputado todavía local todavía se atrevió a decir que yo estaba loca y bueno, cosas por el estilo en una entrevista. Entonces, eso es violencia, al final de cuentas. O sea, cómo un representante popular puede ante los medios externar este tipo de, eh, pues, palabras, ¿no? Contra una mujer, simple y sencillamente porque políticamente no podemos coincidir, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que sí lo he vivido. Ahora actualmente lo vivo, ¿no? Yo me he registrado al proceso interno de mi partido en la aspiración a la presidencia municipal. Y bueno, para muchos parece una locura, para muchos parece de risa, porque bueno, efectivamente es un municipio grande, es de los más grandes de la República, pero además hay otro factor que juega en contra y es el hecho de que soy mujer, ¿no? Que no tengo para ellos, porque así me lo han dicho, experiencia en gobernanza, que nunca he tenido un cargo público y que bueno, además el tema de Catepeda, así me lo han dicho, palabras sexuales, es un tema para hombres. ¿Por qué? Porque implica muchas cosas muy, muy complejas. Entonces, sí es algo a lo que nos enfrentamos y yo creo que bueno, muchas de mis compañeras, por supuesto, también, porque la política para muchos sigue siendo tema de hombres. En las grandes decisiones, quienes están normalmente son los hombres. Las mesas políticas famosas que hacen las arman en su mayoría por hombres, ¿no? Y bueno, también otra forma de violencia política que se vive mucho es el hecho de que recordarán ustedes el tema de las Juanitas, ¿no? Que se mencionaba mucho, cuando, bueno, se decía que ponían a una mujer, a su esposa, a su novia, a cualquier mujer, y bueno, para que posteriormente ellos se ponían como suplentes y posteriormente ella renunciaba y ellos asumían. Entonces, bueno, ahorita afortunadamente, bueno, pues la legislación ya no permite
que sea un suplente de una mujer, sea un hombre, precisamente para evitar esta situación. Pero sí, es una realidad y ha sido una constante, por supuesto, y también en la izquierda se da, ¿no? Son exentos los compañeros de esta violencia. Aquí ya también muy en corto y en confianza les comparto que, bueno, en el 2015 recuerdo que también una persona que en ese momento, bueno, pues era mi pareja, me decía que yo en política no era nada sin él y la verdad es que pues ya han pasado 6 años y pues yo aquí sigo, ¿no? Haciendo política y la verdad no sé dónde esté, tampoco me interesa, pero bueno, yo sigo aquí. Esa ha sido mi participación. También, bueno, participé como abogada en el caso muy sonado de las detenidas en la CODEM, de la toma de la CODEM en Mecatepec, que fueron llevadas a la Fiscalía de Atizapán. Ahí me tocó representar a las compañeras. Posteriormente, bueno, ellas decidieron seguir otra ruta con otro colectivo que las representara, pero bueno, pues ahí me tocó participar, al igual que las chicas que estaban manifestándose afuera de la fiscalía, que fueron reprimidas por aproximadamente unos 30 hombres. Pues a mí también me tocó, ¿no? Me tocaron los gases, me tocó correr hasta que, bueno, pues saqué mi cédula y les dije para que evitar cualquier circunstancia. Pero bueno, pues ha sido un poquito de algunos participaciones en el movimiento feminista, al cual por supuesto me siento parte de él y bueno, pues seguiré apoyando. Y también, bueno, también tenemos que entender que es esa, la diversidad, ¿no? Dentro del mismo movimiento. Muchísimas gracias, Zaida. Edgar, y nos quedan algunos minutitos más. Seguramente tienes más preguntas para Zaida. Este, ahí más que una pregunta, no, es una discrepancia. O sea, entiendo, ¿no? El por qué se habla de que el poder está más relacionado con el género masculino. Digo, no es nuevo, no es algo que solo suceda en la sociedad occidental o en México o en Estados Unidos, en Europa, sino que a través de los años, la gran mayoría, posiblemente hay excepciones, de las culturas, pues los jefes políticos, ¿no? Sacerdotes y demás, han sido puestos que tradicionalmente ocupan los hombres. Hay grandes excepciones. Y creo que también, por ejemplo, hablaba del tema de Juanita, lo de las Juanitas. Yo me acuerdo del tema de Juanito, ¿no? Y también me acuerdo, y bueno, no me acuerdo, más bien reconozco, al igual que usted lo acaba de hacer, compañera, que Clara Brugada, pues es una gran gobernante, es una muy buena alcaldesa. Y no hay hombre que se le ponga enfrente en esta palabra, ni mujer, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la construcción de la figura política se consigue o se logra independientemente del género. Ahora, sí hay una predominancia, porque estadísticamente hablando, y también las propias situaciones socioeconómicas y de otras índoles, de las propias dinámicas de los clanes políticos, hacen que el hombre generalmente sea quien predomine en las luchas de poder. Pero yo creo que hay otras condicionantes que son más severas y que son precisamente las socioeconómicas y las de las condicionantes de los clanes políticos, llamémoslo los cacicazgos regionales, ¿no? Yo creo que eso pesa más porque podemos hablar de otras mujeres que no solo son alcaldesas, como en el caso de Clara Burgada, o como en el caso de la aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, Rosario Robles, ya decir, Dolores Padierna, que son mujeres de estatura y que han construido su carrera en la izquierda y que lo han hecho eh, de la mano de hombres, sí, pero también bajo su propia fuerza, bajo su propio proyecto y ahí se han construido. Entonces, yo creo que también hay que entender que no todo es la violencia de género
hay otras condicionantes que también establecen las predominancias del poder en las distintas regiones. Los cacicazgos también ejercen la violencia, que no necesariamente es de género, pero sí es política, ¿no? Y en ese sentido, creo que debemos de ampliar la lucha para que las condiciones de igualdad nos alcancen a todos, porque también hay mujeres poderosas, y también hay mujeres abusivas. Me acuerdo por ahí de una gobernadora de Sonora que tiene muchísimo poder, el Esther Gordillo y demás. En ese sentido, ya con esto termino, creo que lejos de buscar una agenda de acciones afirmativas en pro de los derechos políticos de las mujeres, debemos buscar un acceso, eh, un acceso directo, no directo, un acceso eficiente a la justicia en materia electoral. Creo que hay muchas injusticias y eso se da sin distinción de género. Y bueno, ahí dejo mi participación última. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Aida, hay, comentaba Edgar, ya algunas figuras políticas eh, con una gran trayectoria en la izquierda, algunas mujeres. ¿Hay alguna a la que tú creas que vale la pena reconocer eh, por su gran formación o labor política? Incluso tú ves viable a alguna mujer presidente para el próximo periodo. Sí, por supuesto. Y si hay una candidata, me darán, entonces entenderé que sí, que no es nada más una cuestión de género, porque la mayoría de los cacicazgos también son hombres. Este, bueno, una mujer que me encanta mucho su gobierno, la admiro mucho y reconozco mucho su gobierno, por supuesto que será el gobierno de Clara Brugada, porque además es un gobierno muy con visión social, por supuesto. Y también la parte de Claudia Sheinbaum. Me parece que ella sería un perfil muy interesante para la presidencia y que puede ser muy competitivo con cualquier otro compañero que pongan. Me parece que también ella podría ser y yo espero y creo que así va a ser, que ya nuestro país ya está preparado para que tengamos una primera presidenta de la República. Muy interesante, justamente era el tema de la mañanera de esta semana. Bueno, en la semana se tocó ese tema de quién sería el sucesor del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues por ahí en la mesa ya había alguien que estaba sonriendo, ¿no? Creyendo que se le señalaba a él, pero creo yo que la competencia es más grande todavía, entonces eh, aún hay tiempo, aún hay mucho que hacer en estos 2 años previamente a que se inicie el proceso ya de 2024, porque sabemos que empieza prácticamente un año antes. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema, ya nos quedan escasos 8 minutitos. ¿Hay algo adicional que quieras señalar sobre este movimiento, sobre estas demandas hacia el público? ¿Algún señalamiento en particular que quieras realizar sobre esta lucha, sobre la importancia de esta misma? Inclusive algún taller que pudieras recomendar para la deconstrucción que algunos están buscando de eh, una visión machista. Sí, por supuesto. Así como también en la izquierda no están exentos, también debo reconocer que hay muchos compañeros que están haciendo esfuerzos muy interesantes justamente en materia de género y están mostrándose muy solidarios en poder ir cambiando estos patrones. Eh, y bueno, en cuanto al movimiento, pues que yo invitaría a que reflexionáramos todas y todos y que asumamos la parte de responsabilidad como sociedad que nos corresponde para reconstruir, por supuesto, el tejido social desde la comunidad, no solamente desde la casa,
y ver que esta problemática es una problemática social y política, y que sí, por supuesto, el Estado tiene una parte sumamente importante en abonar a la resolución de esto. Y creo que el diálogo, la escucha, el compartir, el ver las necesidades con empatía de los diversos colectivos, de los familiares que piden justicia. Afortunadamente, algunos no somos parte de esas estadísticas, pero no nos esperemos a ser parte de las estadísticas, porque quizás cuando lo fuéramos nuestra visión cambiaría. Y creo que en la parte de la cultura también sería muy interesante ver lo de la resignificación de los monumentos. Me tocó compartir con el pintor de este cuadro muy famoso de Madero, que ustedes recordarán, ahora que se tomó la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. ¿Recuerdan el cuadro? Y decía este pintor, el que me va a disculpar, ahorita no recuerdo el nombre, soy malísima para los nombres, pero bueno, decía, de momento, cómo sentí ver mi pintura, pero si esa pintura sirvió para que se expresaran, para que a lo mejor alguien alcance la justicia de todas esas víctimas, entonces quiere decir que mi obra y mi pintura sirvió mucho más de lo que había pensado, ¿no? Así era el significado que nos daba él, y me parece que sí. Creo que hay que hacer un balance como sociedad y hay que abonarle todos a poder transformar. Esa cuarta transformación es eso, ¿no? Transformar desde la sociedad, desde casa, desde la comunidad, y bueno, pues apostémosle todos a ir construyendo pues una mejor ciudadanía, por supuesto, con la participación de todas y todos. Y bueno, pues muchísimas gracias a Edgar por sus comentarios que vamos intercambiando, que nos nutren, a ti, Moisés, también, por supuesto, y bueno, pues a todas aquellas personas que nos estarán viendo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y Zaida, yo quiero señalar algo que me parece importante que he dejado pasar. Dices y señalas con toda la razón que la educación es básica para avanzar en esta materia. Y es algo que se dejó de lado, creo yo, intencionalmente, estoy seguro que intencionalmente, por parte de los gobiernos del PRIAN en lo que iba del siglo, con una intención clara de una descomposición social que abonara a cumplimiento de sus objetivos. Una sociedad desorganizada, una sociedad individualista, desde luego no tendría la capacidad organizativa para luchar por sus derechos, y es ahí donde la derecha hace de las suyas. Hoy, con la 4T, estas materias regresan a la currícula, estas materias de civismo, de educación cívica y ética, que realmente he tenido oportunidad de revisar los planes, programas y contenidos, y estoy sorprendido de la cantidad de elementos sociales que se ven en esas materias. A los estudiantes se les enseña incluso derechos laborales, algo que ni siquiera en mi generación ocurría cuando todavía existían esas materias, y que afortunadamente esas materias están de regreso al aula. Creo yo que es un acierto más de la 4T. Claro que hay mucho más por hacer, pero por lo menos el camino se está retomando. Edgar, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues hablando, como siempre, del chayotero, ¿no? El chayotero es ese ente que toma una causa justa, un movimiento social digno y lo tergiversa para cumplir con la agenda de intereses de los poderosos que están más preocupados por sus cuentas de banco que por la realidad social que inunda las calles de las ciudades y de los campos. Creo que los medios como, como Sin Chayote y como otros medios que están construyéndose y que van tomando forma, deben de servir para que quienes nos escuchan entiendan que la lucha sí
empieza con nosotros, pero debe crecer para que esa lucha que nosotros estamos dando contribuya a la colectividad, ¿no? Entonces, comunicarnos y entendernos para construir juntos, juntas, eh, nuevas posibilidades. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias a Gracias. todo el auditorio que nos hizo favor de acompañarnos durante esta hora. Quedamos con ustedes. Ya saben que cualquier comentario puedes hacernoslo llegar y con mucho gusto lo estaremos tratando en los siguientes programas. Aida, ¿quieres despedirte del auditorio? Sí, nada más, bueno, pues agradecer nuevamente y recuerden que el hecho de que unos sinvergüenzas de derecha se quieran montar en un movimiento no significa que el movimiento no sea legítimo, por supuesto, y bueno, pues todo mi reconocimiento a todas las mujeres que luchan día a día, no solamente en una marcha, sino de forma constante a lo largo de su vida. Muchísimas Muchísimas gracias a todas y gracias. todos. Edgar, Pues síganos viendo en Sin Chayote. Próximamente vamos a hablar de más temas y ya, por favor, dejen de ver Televisa. pues muchísimas gracias y esperemos que nos acompañen la próxima semana. Hasta pronto.